Creepypasta de Virgo Studios. Era un día como cualquier otro, solo que ese día era mi mudanza. Cuando llegué a aquel pueblo, lo primero que noté fue el silencio. No era un silencio común, sino uno pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. No había autos circulando, no se escuchaban perros ladrando ni pájaros cantando. Solo el viento, arrastrando hojas secas sobre el asfalto agrietado. No sabía bien por qué había decidido mudarme allí. Tal vez el precio ridículamente bajo de la casa que encontré en internet, o tal vez las ganas de alejarme de la ciudad. Me gustaba la idea de un lugar tranquilo donde nadie me molestara. Pero desde el primer momento en que puse un pie en ese pueblo sin nombre, sentí que algo estaba mal. Mientras recorría las calles, tratando de familiarizarme con mi nuevo hogar, me encontré con un edificio peculiar. No era muy alto, pero su fachada gris y descuidada contrastaba con el enorme cartel iluminado a su lado, que decía en letras doradas y elegantes: Virgo Studios. Me detuve frente a él. Nunca había escuchado ese nombre antes, y sin embargo, había algo inquietantemente familiar en su tipografía, en la forma en que estaba presentado. Miré alrededor. No había nadie. Seguí caminando, pero la imagen del cartel quedó grabada en mi mente. Más tarde, esa misma noche, me encontré con algunos de mis vecinos. Eran personas extrañas. Sus expresiones eran rígidas, sus sonrisas demasiado amplias, y hablaban con una calma forzada. Les pregunté sobre Virgo Studios, esperando que alguno se riera y me dijera que era un viejo negocio cerrado hace años. Pero no fue así. Lo que sucedió a continuación me puso la piel de gallina. Fue una de las mayores empresas cinematográficas del mundo, susurró un anciano con una voz temblorosa. Sacaron éxitos que seguro conoces y Cartonazi y Patógeno Z, y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Esas películas existían. Eran famosas. Había visto Patógeno Z cuando era niño y me había aterrorizado durante semanas. Pero ¿y cómo podía ser que una empresa tan influyente estuviera en un pueblo perdido en el medio de la nada? Entonces, alguien mencionó algo que cambió todo. También tienen otra empresa, y murmuró una mujer de cabello corto, con un tono apenas audible. Virgo Tech. Y de inmediato, el ambiente cambió. Las conversaciones se detuvieron. Los pocos vecinos presentes bajaron la cabeza. La mujer que había hablado se cubrió la boca, como si hubiera dicho algo que no debía. Nadie quiso decirme nada más. Me fui a casa con una sensación de malestar en el pecho. Algo no encajaba en este lugar. Virgo Studios era real, pero al mismo tiempo, parecía un fantasma, un eco de algo que no debería estar ahí. Decidí investigar. Pasé los siguientes días recorriendo el pueblo, tratando de encontrar cualquier rastro de Virgo Tech. Pero parecía que nadie hablaba de ello. Preguntaba y la gente me miraba con miedo, o simplemente fingían que no habían escuchado. Hasta que encontré la entrada. Detrás del viejo edificio de Virgo Studios, entre la maleza crecida y los escombros, había una puerta de metal semiabierta. No debería haber entrado. Pero lo hice. El pasillo estaba iluminado por luces parpadeantes. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban imágenes distorsionadas, como si alguien estuviera observando distintos momentos de la historia a la vez. Seguí avanzando hasta encontrarme con un laboratorio enorme. Había computadoras funcionando, documentos esparcidos por el suelo, y en el centro, una máquina masiva, con anillos metálicos girando en torno a un núcleo brillante. Tomé uno de los papeles y lo leí con manos temblorosas. El dispositivo de paralelajes del tiempo ha sido activado con éxito. El bucle dimensional es estable. Cualquier individuo que entre al perímetro será atrapado en la dimensión de bolsillo, eliminando cualquier conexión con la realidad original. Mi respiración se aceleró. Lo entendí todo. Virgo Tech no solo había creado una máquina del tiempo, sino que había aislado este pueblo en una prisión dimensional. Por eso nunca había escuchado sobre Virgo Studios antes de venir aquí. Desde el momento en que puse un pie en este lugar, había quedado atrapado en una burbuja de realidad artificial. Entonces, las luces parpadearon. Escuché un ruido detrás de mí. Me giré, y ahí estaba. Una figura alta, con una caja de cartón en la cabeza. Su ropa estaba desgarrada y sucia, y en su mano sostenía un cuchillo oxidado. Cartonazi. No me dio tiempo de reaccionar. Corrí. Sentí mis pulmones arder mientras avanzaba por los pasillos interminables, pero la arquitectura del lugar se distorsionaba a mi alrededor. El pasillo se hacía más largo, las paredes parecían derretirse, como si la misma realidad estuviera rompiéndose. Un dolor ardiente atravesó mi espalda.
Caí al suelo. La sangre comenzó a expandirse debajo de mí, oscura y densa. Con las últimas fuerzas que me quedaban, levanté la cabeza y vi una pantalla frente a mí. En ella, el logo de Virgo Studios brillaba. La pantalla parpadeó. Un texto apareció. Registro completado. Nuevo material almacenado. Mis ojos se abrieron con horror. Yo era la historia. Mi muerte era parte del guión. Virgo Studios había estado documentando todo, convirtiéndolo en otra de sus narraciones. Mi existencia había sido transformada en un relato, atrapada para siempre en esta dimensión. No, y susurré, antes de que la oscuridad me envolviera. Si estás leyendo esto, debes saber algo. Esta historia no es una ficción. Perdid y existió. Virgo Studios existió. Virgo Tech existe. Y Perdid y murió aquí. Su historia fue distorsionada, convertida en una simple creepypasta para que nadie creyera la verdad. Pero ahora tú la sabes. Si alguna vez ves un cartel que dice Virgo Studios y aléjate. Antes de que ellos se den cuenta de que tú también sabes la verdad.